Bien, señores, vamos a continuar con Foro 45, información para el cambio a través de Teleradio América. Líder en noticias, líder en comentarios, la plataforma de opinión más importante del país, donde convergen las principales figuras, vuelvo y repito, que hacen opinión en República Dominicana. Hoy vamos a hablar al cierre del programa con el trabajador social y comunitario, abogado, licenciado Pablo Vicente. Vamos a hablar de desarrollo humano, vamos a hablar de municipalidad, vamos a hablar de cosas importantes, ¿verdad? De integración, de presupuesto participativo. ¿A qué llamamos participación comunitaria? Bueno, Francis, primero agradecerte la invitación de poder conversar sobre estos temas que realmente me apasiona y que sobre todo es de gran importancia para toda la ciudadanía. Sí. Yo pienso que cuando hablamos de participación comunitaria estamos hablando de esa posibilidad que tenemos como ciudadanos de participar en la gestión pública. Bien. No solamente ver a la persona, sino el ciudadano, el sujeto que tiene derechos y que tiene deberes. Entonces, el actor fundamental en la participación comunitaria es el ciudadano, el munícipe. El munícipe, exactamente, de eso estamos hablando, porque, ¿qué pasa? El Estado no está solo. Okay. Las políticas se definen y se ejecutan para la persona. Claro. O sea, toda la política social tiene que ir como centro, el centro de la política pública debe ser la persona, y por lo tanto, como es la persona, se deben de crear mecanismos que garanticen la participación efectiva de los ciudadanos. ¿Qué papel juega, por ejemplo, la participación comunitaria en la identificación, por ejemplo, de problemas sociales como salud, medio ambiente, seguridad? Bueno, de hecho, nosotros tenemos una ley, que es una ley realmente de avanzada, por así decirlo, que es la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, que crea todo un mecanismo de participación de la ciudadanía. Okay. Y eso es importante que la gente lo sepa, porque cuando se definen políticas públicas, las mismas tienen que pasar por varios procesos. Bien. En primer lugar, ese proceso de diagnóstico e identificación. Es decir, no es posible que se lleven a cabo alguna iniciativa en una comunidad si no parte primero de un diagnóstico. Entonces, por ejemplo, cuando el Estado, ¿verdad?, el gobierno, implementa una política, por ejemplo, en términos de salud, en términos de seguridad, en términos de medio ambiente, tiene que primero identificar y planificar. Exactamente. Y pensar en función del ciudadano. Del ciudadano, pero partiendo, como ya anteriormente, de identificar una necesidad. Es decir, no deben de hacer, o sea, en todo el procedimiento que implica la definición de política pública, se parte en primer lugar de un diagnóstico de la situación. Pero el Estado Dominicano tiene un déficit de eso. Claro que porque, sí. Cada ministro, director de una institución o cada presidente que llega al solio presidencial de la Moisés García, hace lo que le da la gana muchas veces y tiene sus proyectos personales. Realmente, que muchas veces no hay ningún tipo de planificación ni se ha identificado lo que en realidad la población y el ciudadano y el municipio quiere. Eso es así, por eso pasa del empoderamiento ciudadano. Nosotros que trabajamos bastante estos temas creemos la necesidad de que la ciudadanía realmente se pueda involucrar más en la cosa pública, o sea, que no seamos simplemente receptores de política pública, sino que seamos actores activos en esa definición de esa política. Entonces, para enfrentar los problemas y lograr un verdadero desarrollo humano junto con la municipalidad se necesita organización. Organización, planificación, ejecución y seguimiento, que es la última parte, que también cuando hablamos de seguimiento estamos hablando del control, porque los recursos siempre son escasos y por lo tanto lo ideal es que el ciudadano se involucre en eso para que esos recursos que maneja el Estado, que maneja la municipalidad, realmente se lleve a cabo como debe ser, que se maneje de manera transparente para que los recursos se ejecuten siempre en beneficio de la ciudadanía. ¿Y qué papel juega la educación en el desarrollo comunitario? Bueno, la educación es fundamental. De hecho, en la partida que maneja el presupuesto, la ley 176 establece incluso un monto
para que desde los ayuntamientos se generen iniciativas que contribuyan con la educación, con un 4% que tienen que dedicar los ayuntamientos para realizar actividades de educación. Esa educación es muy amplia, Okay. una educación en el sentido de que pueda contribuir con su papel de ciudadanía. Que ayude a generar esa articulación que debe darse en la municipalidad, claro que sí. Y por lo tanto... ¿Y a dónde sería enfocado esa campaña de educación? Dame una idea sobre eso. No, sobre todo más que a los ciudadanos, aunque los ciudadanos, pero sí a las organizaciones sociales. Okay. Porque es con las organizaciones que se genera ese vínculo. Okay. O sea, ese vínculo social, evidentemente que lo ideal es que la ciudadanía se organice. En los diferentes espacios que entienda, hay múltiples espacios de organización. Están la Junta de Vecinos, están los clubes de madres, están la sociedad de padres y amigos de la escuela. Es decir, que esas campañas de educación deben ir enfocadas a esos núcleos organizados. A esos núcleos organizados para generar ese vínculo de una manera mucho más efectiva. Y eso la ley, de hecho, así lo Entonces, contempla. podemos decir una relación entre municipalidad y alcaldía o ayuntamiento. Bueno, el ayuntamiento es el ente quizá regulador, o sea, la institución como tal. Cuando hablamos de municipalidad, hay que verlo entonces desde un enfoque más sistémico, más integral. Que no solamente está el ayuntamiento por un lado, sino también que están los ciudadanos. Y ese vínculo entonces tiene que darse. Que es el eje central de las políticas. Así es. Así. Pero vuelvo y repito, los alcaldes, los ayuntamientos están conscientes del papel que juega el municipio en el éxito de su gestión. Mira, el 40% de los fondos que maneja el ayuntamiento tiene que llevarse a cabo en presupuesto participativo. Y eso es muy importante que la ciudadanía sepa. O sea, de todo el monto que maneja el ayuntamiento, eso es una ley. La ley así lo establece. 40% para que esa inversión que el ayuntamiento quiera hacer, tiene necesariamente que pasar por un presupuesto participativo que implica muchas cosas. ¿Eso se cumple? Lamentablemente no, quizá una parte, porque en el presupuesto participativo implica todo un proceso de diagnóstico, un proceso de consulta, un proceso de inversión y también un proceso de monitoreo a esa inversión. Es decir, que hay un sinnúmero de pasos que lamentablemente actualmente desde la municipalidad solamente quizás se llega al proceso de consulta, porque ahí sí yo creo que hemos avanzado. O sea, en muchos de los ayuntamientos realmente realizan consulta a la ciudadanía, pero se queda ahí. Sin embargo, no debería de quedarse simplemente en consultar, sino también, y esa es quizás la gran responsabilidad que como ciudadanos deberíamos tener, que es la de fiscalizar esa inversión que actualmente pero se lleva a cabo. yo voy al ayuntamiento, por ejemplo, de Santo Domingo, y digo, que yo quiero fiscalizar, pero tengo que tener una representación. ¿Quiénes son los encargados de representar al ciudadano ante el ayuntamiento, por ejemplo, de acá, del distrito o de la zona norte? ¿Quiénes son? No, bueno, lo ideal es, una cosa es lo que establece la ley y lamentablemente otra cosa es lo que realizan. Toda obra tiene que crear, y así la ley lo estipula, una comisión de seguimiento. Eso lo contempla la ley de manera clara y precisa. Esa comisión de seguimiento está compuesta por ciudadanos. Por ciudadanos que organizados que se eligen en la misma comunidad. Pero eso debe de hacerse incluso antes de iniciar la inversión de la obra. Porque como te dije, de lo que se trata es de un proceso participativo. Esa es la riqueza, o sea, de que participativo y que eso contribuya a la transparencia en el manejo de los recursos del Estado. Entonces, esa comisión de seguimiento que la ley así lo estipula, el ayuntamiento debe de crearla y esa comisión entonces puede acceder a toda la información necesaria. Pero eso es lo que establece la ley, pero nosotros tenemos además otros instrumentos. Está la misma ley de 200, la ley de acceso a la información pública, que como ciudadanos podemos acceder a cualquier tipo de información que nos interese en relación a una ejecutoria que esté realizando. Mira, está muy de moda el término de desarrollo humano para medir la calidad, ¿verdad?, de vida de los municipios.
que es un término muy amplio, porque que va desde lo económico hasta lo cultural, Así es, cuando así se habla de desarrollo humano. La municipalidad entonces juega un papel fundamental en el desarrollo humano. El ayuntamiento, Francis, es el lugar por excelencia para ejercer la ciudadanía. Ok. Eso significa que donde se interactúa realmente, o donde se debería interactuar, no es tanto viendo el gobierno central, sino sí, el gobierno municipal o el gobierno local. Y por lo tanto es responsabilidad de los ayuntamientos contribuir a ese desarrollo humano de la persona y de la ciudadanía, de los municipios que viven en ese entorno. Es decir que los ciudadanos, por eso insistimos cada día más de generar ese proceso de empoderamiento de la ciudadanía, que le permita demandar, porque ¿qué pasa? A veces nos vemos solamente como receptores de política pública, Okay. y eso es grave, o sea, porque eso es un ciudadano inactivo. Inactivo, El ciudadano que no activo, juega su papel. El que juega su papel, o Sí, sea, el no ciudadano juega. activo, el que debe demandar, Okay. debe dar seguimiento, porque los recursos que manejan no son recursos personales, o sea, los recursos que manejan los ayuntamientos no son recursos del alcalde ni del consejo de regidores. Son del pueblo. Son del pueblo y por lo tanto la participación, ahí insistimos, la participación social para vigilar, para hacer ese proceso de veeduría social realmente se pueda dar. Bien, licenciado Pablo Vicente, entonces estamos hablando de que juega un papel fundamental en el desarrollo de la municipalidad, el enfoque que las autoridades y la importancia que las autoridades le den a ese desarrollo. Y si el ciudadano, y si usted desde su punto de vista, ¿usted cree que el dominicano está consciente del papel que juega como municipio? Bueno, yo creo que eso es uno de los grandes desafíos, realmente. Sí. Lograr que el ciudadano se sienta parte de las cosas. Okay. Se sienta parte en el sentido de no ser un sujeto inactivo, sino que se sienta parte en que la política pública siempre tienen que tener, todo el que ha estudiado política pública entiende que el centro de la política pública son las personas, no la cosa. Por eso se habla incluso de ese enfoque de desarrollo humano, porque ¿qué pasa? Amartya Sen es un gran estudioso del tema del desarrollo humano, premio Nobel de Economía, decía, bueno, no basta simplemente con el crecimiento del Producto Interno Bruto. No, el crecimiento, para hablar de desarrollo, tenemos que pensar en las personas. Y por eso ese concepto de desarrollo humano que él ha estado impulsando, hoy en día es clave. No basta con que el crecimiento económico se dé en un país. Si ese desarrollo económico no impacta en la mejoría de los ciudadanos, entonces no sirve para nada. Usted habló de veeduría y fiscalización. ¿Qué papel juega? No, la veeduría es la capacidad que tenemos los ciudadanos de ver, de observar, de proponer cuando se definen alguna política y nosotros ahí como ciudadanos ejercemos esa labor de veeduría. Veeduría no es más que ver, observar, proponer alternativas que puedan solucionar esos problemas que ya uno ha identificado. Bien, finalmente ya para cerrar el programa, ¿cuál es la exhortación que usted le hace al ciudadano, al dominicano, con respecto a la municipalidad, su importancia, e integrarse como actor de primer orden en la gestión municipal? Sobre todo porque las herramientas están ahí. O sea, existe todo un marco legal. ¿Cuáles son las herramientas? Las herramientas que nos da la ley. O sea, establece todo un marco legal. No solamente incluso la ley a nivel de municipio. De hecho, la misma ley de educación establece mecanismos de participación que se reflejan a través de las asociaciones de padres y amigos de la escuela. Es decir, muchas leyes tienen partidas, por así decirlo, que garantizan y promueven la participación ciudadana. Entonces, nuestra exhortación va en ese sentido, en cada día más tratar de empoderarnos, de ejercer la ciudadanía, porque la ciudadanía es algo que se ejerce, que se logra. O sea, tú no naces con ella, si tú no la ejerces y no pones en funcionamiento, tú simplemente eres una persona, no eres un ciudadano. Licenciado Pablo Vicente, gracias por estar en Foro 45 y yo espero que usted esté aquí con más asiduidad, ¿verdad? Y que podamos intercambiar impresiones
y esa visión tan integral que usted tiene de la sociedad. No, gracias a ti, Francis, y nada, en otra oportunidad seguimos conversando sobre estos temas, que son de gran importancia para el país. Bien, Foro 45, Información para el Cambio. Gracias por el favor de su atención. Soy Francis Javier. Foro 45, Información para el Cambio.